Hola, nuevamente bienvenidos a este encuentro. El día de hoy compartiremos ideas importantes sobre los diferentes textos que podemos descubrir al leer. Para comenzar, podemos decir que un texto es un conjunto de palabras, signos codificados, que constituyen documentos escritos. Estas palabras escritas el autor las puede comunicar de diferentes maneras. Existen, por ejemplo, textos de tipo informativo o narrativo. Cada tipo de texto tiene estilos diferentes para comunicar las ideas. Utilizar textos de diferentes tipos contribuyen a enriquecer el vocabulario, mejorar la expresión oral y escrita y facilitan la comprensión, porque cada texto utiliza distintos tipos de vocabulario y requiere habilidades diferentes por parte del lector. Tanto los textos narrativos como los informativos transmiten ideas e información, pero usan un formato distinto. Veamos cada uno. Los textos informativos son aquellos que permiten obtener información sobre algún tema o contenido, sobre un acontecimiento pasado o algo de la actualidad. El propósito de estos textos es transmitir información, compartir un punto de vista o argumento, o persuadirnos. El lenguaje usado en este tipo de textos es directo. Un buen texto informativo tiene las ideas ordenadas y muy claras. Los textos informativos no tienen un patrón fijo. Por ejemplo, los descriptivos o los expositivos pueden estar escritos con una introducción, un cuerpo y al final puede presentar conclusiones. En cambio, los textos instruccionales, como una receta de cocina, nos presentan primero los ingredientes y luego el procedimiento para preparar el platillo. Veamos algunos ejemplos de textos informativos. Los libros son textos informativos por excelencia. Por eso es muy importante que los maestros de español enseñemos a comprender textos informativos. El resto de los maestros asume que los estudiantes pueden comprender los libros de texto de su materia o área curricular. Los periódicos también son textos informativos, con lenguaje preciso, utilizado para suministrar información de manera clara y concreta. Sin embargo, los periódicos contienen distintos tipos de textos informativos porque el propósito del autor es distinto para cada uno. Las noticias deben describir los hechos sin dar opiniones. El propósito es informar. Los editoriales y columnas de opinión ofrecen el punto de vista del escritor sobre un tema de actualidad. El propósito es dar a conocer su opinión y ofrecer argumentos a favor o en contra de un tema. Los anuncios y clasificados intentan persuadir a los lectores de comprar un producto o servicio. El propósito es convencer al lector. ¿Qué otros textos informativos hay? Las cartas y correos electrónicos, las recetas de cocina y revistas de manualidades o de mecánica, los manuales operativos de máquinas y aparatos, entre otros. Los textos informativos pueden ayudar a desarrollar el pensamiento crítico, contribuyen a mejorar la comprensión e interpretación textual. Cuando usamos textos informativos, enseñamos a los estudiantes a identificar ideas principales y diferenciarlas de los detalles, a ser organizadores gráficos y usar mapas mentales, identificar palabras clave, especialmente el vocabulario académico, identificar secuencias, identificar causas y efectos, analizar las partes de un todo, hacer inferencias uniendo lo que ya conocen y la nueva información que les da el texto, hacer hipótesis y luego comprobar si son ciertas, hacer generalizaciones y obtener conclusiones, diferenciar hechos y opiniones. Las fichas didácticas en los materiales de nuestro programa Aprendamos Todos a Leer son textos informativos. Veamos un ejemplo para desarrollar estos procesos con nuestros estudiantes. Para esto podemos utilizar mapas mentales como el mapa de las burbujas, para escribir las características de las lagartijas. ¿Cuáles son algunos detalles sobre las lagartijas? ¿Cómo es la cola de las lagartijas? ¿Qué comen las lagartijas? ¿Dónde viven? Por su parte, los textos narrativos son aquellos que describen historias reales o imaginarios, con un personaje principal y con otros secundarios, en un lugar y en un tiempo específico. El lenguaje usado puede ser más metafórico con ideas fantásticas. Generalmente los textos narrativos sí tienen una estructura común, un inicio, un nudo y un desenlace. Además, tienen un narrador.
Veamos el mapa de una historia. El autor nos describe dónde y cuándo sucede, es decir, el escenario y o el tiempo. Hay por lo menos un personaje principal y uno secundario. Suceden eventos relacionados con un problema que desembocan en un clímax y usualmente se resuelve al final de la historia. Veamos algunos ejemplos de textos narrativos. Los cuentos tradicionales o de hadas y los folclóricos se recomiendan desde la preprimaria. Los estudiantes también disfrutan las narraciones absurdas o disparatadas desde la preprimaria. En cambio, las historias policiales, los relatos fantásticos y de ciencia ficción son mejores hacia el final de la primaria. Otro ejemplo de texto narrativo es la fábula, similar al cuento, porque se escribe en forma sencilla. A diferencia del cuento, sus personajes son animales y busca dejar una enseñanza, lo que se conoce como moraleja. Más ejemplos de textos narrativos son las leyendas y mitos, y las novelas que son más extensas y nos cuentan la historia en episodios o capítulos. Los textos narrativos buscan capturar la imaginación del lector, contribuyen a desarrollar los procesos orales, ayudan a comprender el mundo de nuevas maneras, potencian la creatividad y la imaginación. Cuando usamos textos narrativos, enseñamos a los estudiantes a identificar la estructura de la historia con los elementos que presentamos en el mapa de la historia, hacer predicciones, por ejemplo, cómo se resolverá el problema, visualizar o imaginar los lugares, hechos y personajes, inferir los motivos y sentimientos de los personajes, identificar causas y efectos, identificar el tema de la historia, identificar y diferenciar el personaje principal y los secundarios. En los materiales de nuestro programa Aprendamos Todos a Leer, podemos usar el Big Book para desarrollar estos procesos con los estudiantes. Por ejemplo, ¿recuerda la ficha didáctica de la lagartija? Vamos a compararla con el texto narrativo de Luisa la lagartija azul. Este es un texto narrativo porque no es real. Ayude a los estudiantes a encontrar las características de Luisa que no corresponden a una lagartija real. Algunos de los textos del Big Book pueden clasificarse como fábulas. Veamos, por ejemplo, la historia de Nancy, la nutria novata, y completemos el mapa de la historia. ¿Cuál es el escenario de la historia? ¿Quiénes son los personajes, principal y secundarios? ¿Cuál es el problema de Nancy? ¿Cómo termina la historia? ¿Qué enseñanza nos deja? Recordemos entonces que diferentes tipos de textos pueden ayudar a nuestros niños a mejorar la comprensión. Los esperamos en el próximo video.